Bienvenidos a De la mano con Jesús, un programa presentado por Radio De la Mano, conversando sobre el mensaje de Jesús en nuestros días. Conducido por Iván Barríos, junto a sus invitados. Oye, saludemos a Radio de la Mano, nuestros compañeros, amigos ciegos que nos visitan siempre y que reciben el programa. Les damos las gracias y también a sus familias, a los que nos escuchan, y también a la séptima trompeta, que esperamos que algún día estemos por allí conociéndoles, viéndoles, sabiendo de cómo son. Entonces tenemos, y la audiencia que tú siempre dices, los podcasts que están allí, que se conecta la gente para que nos vean en los medios en el YouTube, en el Facebook y todas esas plataformas. En las redes sociales también, a través de las redes de la Iglesia Adventista de Locañas, que también estamos muy gratos de estar con ellos, ¿ya? Y aparte de los podcasts, como tú lo mencionas. Ya, entonces tenemos 3 sectores de radio escuchas o televidentes, como se llamen los del podcast, porque no ven la imagen. No sé si convenga que nos vean la imagen, medio feos somos, pero ¿qué le vamos a hacer? Saludamos a los que están en Facebook, los que se conectan en YouTube también, los que están en Twitter, también estamos en Twitter, como también se le dice. Perfecto. Y es que yo soy medio lerdo y medio ñurdo para la cosa de los medios estos, pero llegamos. Muy bien. Estamos, y lo importante es que estamos junto a ti y además estamos nosotros 3, que somos los primeros beneficiados con esto. Sí, el Señor nos trae esta bendición de estar 1 hora hablando de su palabra. El privilegio para poder representar al Señor Jesús en este sector de la vida. Muy bien, yo quiero preguntarte, ¿te acordaste de traer un cuarteto, una solista o un solista? ¡Ah, qué bien! Exactamente. Vamos entonces con el canto. A ver, tengo aquí. El cuarteto se llama Canto Nuevo. Así vamos a escuchar este hermoso tema. ¿Sí? Vamos a escucharlo, después vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos con el cuarteto Canto Nuevo como nuestra apertura musical. Cristo fue despreciado mientras Él estuvo aquí, un varón desechado, todo por salvarme a mí. Él llevó enfermedad, toda nuestra maldad, lo recuerdo, el precio que pagó. Espinas Él llevó, corona de mal, sufrió gran dolor, todo por mi pecar. Clavé al Maestro en la cruz y humillé a quien me dio perdón y luz, por mí sufrió. La muerte en una cruz. Cristo fue muy herido, todo por nuestra maldad. Él sufrió un cruel castigo y logró mi sanidad. Angustiado no habló, el cordero cayó, muerto fue en la cruz, me dio perdón. Espinas Él llevó, corona de mal, sufrió gran dolor, todo por mi pecar. Clavé
corona de mar, sufrió gran dolor, todo por mi pecar, clavé al maestro en la cruz, y humillé a quien me dio perdón y luz, por mí sufrió la muerte en una cruz. La muerte en una cruz. Muy bien, hemos escuchado el tema La muerte en una cruz del cuarteto Canto Nuevo. Chileno. Chileno, oriundo de Chillán. Adiós. De Chillán, ahí cantaba un alumno, Hugo Millanao. Ah, Si bien recuerdo el nombre de él, ¿ya? Está ahí cantando la primera voz. tercera generación, porque Ahí están. el primer villanado que conocimos estaba en el cuarteto de aquellos años. Ah, sí, él es Juan Millanao. Ya, Este es Hugo Millanao. Al parecer no son familiares, ¿eh? Porque yo Ya. siempre le he preguntado yo Coincidencia. cuando estudiaba allá si era familiar de Ya. de aquel también cantante ahí de voz baja, Millanao. El cuarteto, Betty, ¿te acuerdas? Sí, Había un cuarteto. por supuesto. Es una voz inolvidable. Pastor, nuestro pastor. Sí, Millanao. Sí, Sí. fue pastor. Fue director de la radio Nuevo Tiempo cuando un momento Partió. estuve trabajando en la radio en Chillán. Él era mi jefe. Mm. Y después con su hijo, que se llama Pablo, si no me equivoco, también ahora pastor, también estuvimos trabajando en Chile. Así que Ya. aquí estuvimos con Hugo Millanao y su cuarteto Canto Nuevo. La muerte en una cruz. Pues tú Despreciado por nuestra salvación. siempre nos impresionas porque traes buenos cantos, letras, orquestaciones. Qué bueno. Ya, vamos al Sí. tema. ¿De qué vamos a conversar hoy día? Bueno, la muerte en una cruz, como decía el canto, fue una realidad. ¿Debido a qué? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Jesús vino a morir en esta cruz? Para Podríamos, liberarnos. quizás, contestando esa recuperarnos. pregunta, hacer una introducción al tema, ¿verdad? ¿Perdón? Con esa pregunta podemos hacer una introducción al tema de hoy. Obviamente. Bueno, el Señor nos creó, el Señor nos dio libertad y apareció un distractor, digamos así, que trató de convencer a la gente, a las personas, a los ángeles, a los seres humanos, que había que desobedecer o seguir un camino diferente al que Dios nos proponía. Al darnos libertad, el Señor se corría ese riesgo, pero el Señor estuvo dispuesto a correrlo. No se asustó, lo llevó adelante el plan, porque podría haber dicho, bueno, pero van a sufrir, van a tener que desobedecer, etc. El Señor se arriesgó y aquí estamos en el plan de Él. Los que siguen a Jesús y los que no quieren seguir a Jesús y siguen otra senda fuera del plan de Dios. A mí lo que me impresiona, chiquillo, me impresiona mucho el respeto que tiene el Señor hacia nuestra persona, que no nos obliga. Es algo que encuentro que el Señor es tan diplomático, tan amoroso, tan tierno, que Él no es ese tirano que muchas veces ha querido el enemigo de Dios, ¿cierto?, aparecer frente a la humanidad, sino que es ese Padre amante que nos espera, así como hablábamos la semana pasada, como los brazos abiertos, ¿cierto?, a espera, a darnos una vida mucho mejor, un espacio en este transitar, ¿cierto?, en este paréntesis que estamos, que nos permite hacerlo voluntariamente, con mucho cariño, ¿cierto? No es obligatorio. Bueno, y al no ser obligatorio, pasa mucho tiempo a veces. Otras veces tenemos el privilegio de nacer en una familia
cristiana, pero a veces estamos lejos del Señor y Él espera pacientemente que tengamos esa oportunidad de reaccionar. Y lo que estamos haciendo nosotros justamente es eso, o sea, dar a conocer el amor de Dios, la voluntad de Dios por estos medios, a ver si alguien se interesa, y de hecho se han interesado, en conocer la otra versión y conocer a Dios, conocer su voluntad, porque el pecado inundó esta tierra, trajo la muerte, trajo el dolor, el sufrimiento, y el Señor espera pacientemente que nosotros le demos una oportunidad para darse a conocer y mostrar su propuesta, su proyecto. Nivaldo, ¿estás por ahí? ¿Te perdiste? Por aquí estoy. Sí, ya, estaba a ver, escuchando. ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu propuesta? propuesta? Mi propuesta es que vamos a recordar un poquito lo que Jesús enseñó en una parábola, A ver. Que es la parábola del trigo y la cizaña, ya. Que es una realidad que comenzó, como usted bien está diciendo y está mencionando, en ese momento en el cual Adán y Eva, al ser creados con esa libertad, escogieron el camino errado, el camino de la tentación, como estaba explicando Iván, que es el mismo camino que hoy día está en nosotros, en esta parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola, esta historia que contó Jesús, mencionó que, resumiéndola por supuesto, cuando el dueño de esas tierras, de esos sembradíos de trigo, se da cuenta que había venido el enemigo, un enemigo que él tenía, y en aquel hermoso trigal había sembrado cizaña junto con el trigo. Así que él vio crecer como la cizaña empezaba a crecer tan fuerte como crecía el trigo. Y la cizaña es una maleza muy parecida al trigo, idéntica, solamente que no da ese fruto. Lo único que hace es, con la fuerza, quizás quitarle energía a la planta verdadera y quizás que no produzca tanto. Entonces los empleados dijeron: Señor, danos la orden para sacar la cizaña. Sí, esto es impresionante, ¿eh? Porque fíjate que Jesús era lógico que uno dice, bueno, está pequeña, podríamos sacarla ahora, pero él dice, para que no saquen el trigo, dejémosla crecer y al final la sacan. Claro. Increíble. Como son tan iguales, le dicen: no, ahora no es el mejor momento. La cizaña y el trigo parecen idénticas. Pero llega un momento, al final, donde sí se encuentra la diferencia. Bueno, ¿ustedes saben cómo se nota la diferencia? Bueno, yo no sé mucho de agricultura, pero yo estuve averiguando qué hacía la diferencia. Primero, ¿por qué había que esperar un tiempo? Parece que el tiempo es un buen maestro en esto de la vida. Yo encontré que en mis averiguaciones, que ¿por qué es al final del tiempo? Porque el trigo, cuando está maduro, se inclina, se doblega. En cambio, la cizaña no. Entonces, cuando el agricultor, ¿cierto?, mira esos campos, ¿cierto?, tal vez llenos de dorados, yo no sé, Nivaldo, si tuviste la oportunidad de recorrer los campos del colegio, sí, y uno podía ver los trigales, era maravilloso, no sé si, oye, era, no sé cuántas hectáreas plantarían de trigo, y uno veía moverse ese trigo, y estaba inclinado, pero en cambio la cizaña está derechita. O sea, era fácil. Es fácil sacarla entonces. Al final, claro, porque en el comienzo no notas esa diferencia, porque no se inclinan, están las dos ahí bien, ¿cierto? Nutriéndose, creciendo, derechita. Y bueno, cuando llega, ¿cierto?, ese proceso en que tú vas a ver las que están derechitas, se sabe inmediatamente quiénes son. Y las que están agachaditas, ¿cierto?, están doblegadas, son el trigo, que contiene fruto. Por eso se agacha, porque tiene mucho fruto, y la otra no tiene fruto. Ah, mira, ahí donde está la diferencia. Qué rico. Ahí está la diferencia. Hoy día a nosotros nos cuesta, y por eso Dios nos dice, y no solamente nos dice, nos ordena a no juzgarnos unos a otros. Porque para nosotros, a simple vista, primero parecemos todos iguales. O podríamos cometer un gran error, que al que creemos que es cizaña, sea trigo.
Y aquel que creemos que es un trigo, una persona que está dentro del cuerpo de Dios, es cizaña. Entonces dice, no, déjelo tranquilo. Al final vamos a ver por los frutos Claro. quiénes son los que son de parte de Dios y los que no. Y eso Oye, fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva al comienzo. sí, Se enfrentó y le hizo la prueba. Ahora, no la prueba del tiempo, como bien mencionaba Beatriz, sino la prueba que le dio Satanás. Adán y Eva soportaron esa prueba. O sea, Esa es la pregunta. ellos desobedecieron rápidamente, porque tú ves que no sabemos si el tiempo que hubo entre la creación y el desobedecerle a Dios. Pero lamentablemente ellos dudaron de Dios y comieron, porque el Claro. enemigo les dijo, vas a saber el bien y el mal, vas a Así ser es. como Dios. Y ya se fueron por el camino. Muy bien, pero ¿dónde comenzó el pecado? ¿En Adán y Eva o antes? Mira, correcto, porque Génesis 3 dice, aquí lo voy a leer de la palabra, de la Biblia, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién tienta a Adán y Eva? La serpiente. La serpiente. Entonces, una de las preguntas que le hago a muchos de mis alumnos es, ¿cuándo comienza el pecado en el mundo? ¿Y qué es lo que responden? Generalmente, así a priori, ¿verdad? Generalmente, bueno, tienen que ver a dónde está Adán y Eva, pero Claro, ya el enemigo había creado la cizaña, se había revelado. exactamente. O sea, Dios lo había expulsado del cielo Sí. y cuando llegó a donde estaba Adán y Eva, eso es lo que decíamos, no se sabe de los años, meses, días que Ujú, pasó desde que el Señor lo expulsó hasta que se claro. encontró con este matrimonio que nació simpático los Es dos. decir, el pecado no entró al mundo en Adán y Eva. Antes No, de Adán y Eva exacto, ya existía el pecado en la exacto, rebelión celestial que hubo con Lucifer, sí, claro, que era la pregunta que hacía Iván, ¿cuándo comenzó? ¿Dónde había comenzado? Con lo que tú claro. estás mencionando. Anteriormente de la creación ya había crecido la cizaña en el campo celestial, en el corazón de Lucifer, que Correcto. atrajo una cantidad de ángeles con él. Y después atrajo al ser humano, porque tú ves que Adán y Eva, Eva probó y comió y le dio a su marido, y el marido, para no dejarla sola, comió y Así se es, fueron por el camino. Tuvieron que en un momento salir del jardín del Edén y pasar todo lo que ujú, pasó. claro. parece que este enemigo quiere buscar un campo propicio donde se pueda cultivar esta semilla, ¿cierto? Que va en el fondo, que quiere destruir, ¿cierto? Aquel, porque yo no pienso en Adán, ¿cierto? O en Eva, ¿cierto? Como ellos, parte de esa cizaña, Ujú, sino que en su pureza, ¿cierto? A pesar de las advertencias, este enemigo puso la cizaña a su lado. Y esta creció, ¿cierto? No sé también yo cuánto tiempo habrá pasado de esa insinuación hasta dejar el manto de duda en su mente, ¿cierto? Si realmente lo que Dios le estaba diciendo era real o no, que podía ser como Dios o no. Y fíjense que yo hace tiempo, no sé si ustedes habrán escuchado un sermón que habla de la cizaña del pastor Bullón, que dice cuál es la característica de la persona que es cizaña. ¿Ustedes saben cuál es? No, yo por lo menos no, no. a ver, dinos. Que se cree trigo. Ah, Primero. O sea, se cree O sea, bueno, se cree bonito, simpático, ya. perfecto, que no se equivoca, ¿cierto? Yo sé un poco más que el Señor, parece. Pareciera que lo que me dijo él no es tan exacto, ¿cierto? Estoy permitiendo que esa cizaña. Entonces pareciera que mi saber, mi conocimiento, la ciencia que yo puedo saber, prepondera de repente en estas decisiones que nosotros tomamos. Ya. Mira, bueno, digamos algo concreto. ¿Qué es el pecado? ¿Dónde vamos ahí? A la Biblia. Busquemos primero de Sí. Juan, en el capítulo 3, el verso 4.
¿qué nos va a decir qué es el pecado? Porque estamos hablando de desobediencia, estamos hablando de Adán y Eva, estamos hablando de el enemigo de Dios. Busca, ¿no levantaste los textos, Nivaldo? Sí. Aquí lo voy a leer. Dice Ya. 1 Juan 3:4. Estamos aquí trabajando para ustedes. Dice, Gracias. de nada. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya. Infringe. Falta. Falta, Aquí, no cumple. ¿sí? Esa es una de las definiciones o de las características que da la Biblia del pecado. No es solamente esto el pecado, no es solamente infringir la ley. ¿Ya? Pero esto es una base. O sea, si la ley dice, por ejemplo, no robar, entonces el pecado sería robar. Si la ley dice no mentir, el pecado sería no mentir. Pero a Ahora, veces podemos pecar sin hacer nada. Sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pecado. Eso también es pecado. También a veces podemos pecar haciendo algo bueno. Por ejemplo, alguien que durante toda su vida él ha estado realmente siendo una persona, entre comillas, muy dadivosa, pero ese dar también es parte de su egoísmo. Lo hace, puede ser por dos razones. La primera lo puede hacer como para que los demás lo vean a él como una persona realmente generosa. Son personas que no dan en privado. A veces nosotros vemos grandes campañas en televisión donde las empresas, viendo todo, millones de televidentes, como dan grandes donativos para alguna propuesta de beneficencia. Pero si fuera en secreto, con toda seguridad esa empresa no daría esa cantidad de dinero. Entonces, una buena acción que está haciendo un egoísmo, un pecado, ¿ya? O simplemente están tratando de ganarse el cielo haciendo buenas obras, que también nos dice Dios que esas obras son como trapos de inmundicia. Entonces, pecado, nosotros encontramos esta escritura que nos dice que es pecado, pero no solamente es eso. Mira, es interesante decir o pensar en esto porque, claro, si yo hice algo malo, hice algo incorrecto y voy a dar una ofrenda, la ofrenda yo la puedo palpar, hice un sacrificio, me despojé de esto, pero ¿con qué intención en el fondo? Quizás lo que tú decías del egoísmo, de la vanidad, de la autosuficiencia que yo di, yo doy, yo hago. Entonces, me acordé de una experiencia negativa. Cuando estábamos en la universidad con otros muchachos, íbamos a una biblioteca donde los voluntarios, las personas que leían a una persona que tenía que leer un texto. Entonces esta dama, queriendo hacer el bien, iba y leía. Pero ponte tú, si tú tenías que leer 20 páginas, se iba saltando. Entonces, terminamos el párrafo de leer en 20, 30 minutos, lo que eran 15, 20 páginas. Entonces dijo, ya, terminamos. Me voy, estoy feliz, dijo, y ayudé y tal. Y después nos dimos cuenta, como digo, al retomar la lectura, que no había leído ni un tercio de todo lo que tenía que leer, pero ella se sentía agradada con que había ayudado y que había hecho el bien. Pero ese bien no tenía sentido porque la lectura, si hubiera dicho, miren, yo tengo que hacer, voy a leer media hora, esa media hora era útil porque íbamos a leer y si ya de aquí, del punto aparte o de la página que sigue, vamos a continuar leyendo. No, pues ella se sintió beneficiada con haber hecho una obra de caridad. Entonces, es cierto, el pecado, y ella se fue feliz porque creía que había hecho algo muy bueno. ¿Y para qué nos servía eso? De nada. Si era una materia que teníamos que preparar nosotros. Sabes que Iván me hace recordar la historia del joven rico. Ya. Es una conversación súper interesante, porque al parecer era una persona reconocida públicamente y cierto, si lo miráramos hoy día, podríamos decir que era intachable. ¿Y cumplía los mandamientos? Según el relato dice que sí cumplía los mandamientos. Así Pero es. el Señor le dice, te falta una sola cosa, que no está en los mandamientos, que no está en la ley. ¿Y te recuerdas, Iván, lo que le respondió el joven? O sea, ¿qué le dijo el Señor al joven?
Te falta una sola cosa. ¿Qué cosa? Amar al prójimo. Amar a Dios. ¿Te recuerdas, Nivaldo? Sí, de esa manera que demostrar ese amor vendiendo todo lo que tenía y dándoselo a los pobres, a la gente que necesitaba. Y me imagino que ahí hubo un silencio. Un silencio un poco incómodo. Claro, todos los discípulos pensaban que iba a decir él, ya, ni un problema. Ni un problema, ¿cierto? Pero él Claro, no respondió. Y finalmente, claro. ¿qué hizo? El relato dice que se dio la vuelta Y se fue. Fíjate que a veces nosotros entendemos que la infracción de la ley es solamente como que infringir alguna norma, un mandamiento o del catecismo, ¿cierto? Sino que la profundidad de la ley de Dios es más allá. Es nuestras motivaciones por las cuales nosotros realizamos nuestros actos, en nuestro foro interno. ¿Por qué motivo yo realizo las cosas? ¿Por qué motivo yo sirvo a Dios? ¿Para que Él me dé algo? Yo hace muchos años atrás me traté de aprender un poema, a mí me gusta mucho la poesía. Y había un poema que yo se los voy a relatar así brevemente, y decía: Señor, si no existiera cielo, si no existiera todo lo que tú has prometido, yo igual te amaría. No es por lo que vamos a hacer una transacción comercial. Señor, yo te obedezco y tú me bendices. Tú dame salud. Yo te doy los diezmos y tú me das prosperidad. No es que yo voy a obedecer, sino que la motivación a la cual a mí me lleva a obedecer a Dios es por el amor infinito que yo le tengo y por el amor infinito que Él me tiene a mí. Esa es la verdadera, ¿cierto?, obediencia, que no es que hacemos un intercambio bancario, no es una lista de pedidos que yo tengo de supermercado, que si tú me la das, bueno, yo hago por este lado, sino que la obediencia tiene que ver con un bienestar que me sirve solo a mí. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que todas las cosas que el Señor nos solicita, nos aconseja, el único que se beneficia somos nosotros. Correcto. Mira, sabes que Dios quiere lo mejor para mí y estoy en esta tierra sufriendo, pasando, pero si yo entendiera a Jesús del nacimiento, mis padres me llevaran a la iglesia desde chico, a lo mejor sería mejor, pero estamos adultos algunos. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia del pecado? Mira que ya nos está pidiendo el tiempo. Romanos 6. Vamos Romanos 6. Sí, Romanos 6. A ver, quiero 23. que no lo tengo por acá. No lo tengo aquí para mostrar, pero dice el texto. Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Señor nuestro. A entonces, ver si, mira, déjame, antes se vaya la idea, mi amigo Iván, porque lo que decía Betty, si me permite, mira, decía Betty, es más allá de simplemente hacer las cosas, porque ese es el problema. El problema es lo que acabamos de decir, la causa o la paga del pecado es la muerte, no es la causa de los pecados. Yo no me voy a ganar o no me merezco la muerte por mis pecados. Tal como la cizaña, ¿por qué cizaña? El trigo, ¿por qué es trigo? ¿Porque da trigo? No, pues la esencia de él. Exactamente. Si ese trigo nunca diera trigo, fuera cortado antes, ¿era trigo o cizaña? Era trigo, lo que pasa es que nunca dio fruto porque su esencia no llegó a madurar. No llegó a madurar, pero siguió siendo trigo. El problema que tú y yo tenemos no es que cometemos pecados. Ese no es el problema. El problema es que tú y yo somos pecadores. Correcto. Y debido a que somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso la gente nos cuesta entender que para salvarnos nosotros no necesitamos hacer nada, como para perdernos tampoco necesitamos hacer nada. Porque tú naces como pecador en este mundo y ya estás perdido. Un bebé que nace y tiene 30 segundos de vida y muere, ¿es un pecador? Y alguien puede decir, pero si nunca pecó, ese trigo nunca dio frutos, pero su condición era del pecado. Por eso la paga del pecado es la muerte. Por eso lo que al comienzo de esa hermosa canción que nos hablaba de la muerte de Jesús en la cruz, ¿por qué motivo Jesús murió en la cruz?
para restaurarnos, que es el tema que estamos viendo durante estas lecciones, ¿verdad? Al compartir la Biblia con ustedes. El propósito de Jesús es restaurarnos, así como Dios creó a Adán y Eva con esa libertad, que ellos no escogieran dejar de pecar, porque ellos nunca habían pecado, que ellos hubieran escogido siempre adorar a Dios. En lo que tú y yo, Dios espera que reaccionemos. Si tú y yo adoramos a Dios, podemos buscar esa restauración del pecado que Dios hizo en la cruz. En realidad, Adán y Eva no conocían el pecado y se dieron cuenta después que estaban desnudos. Mira, en realidad, pobres ellos que deben haber sentido la diferencia. Nosotros nacemos en el pecado, pero ellos vivieron sin pecado y vivían felices. Y en un momento dice, oye, estamos sin ropa, nos falta algo. Cosamos alguna hojita y pongámonos vestidos. Soluciones propias. Eso, porque estaban ya desprovistos. Estamos medio pasados. Betty, algo que te queda del tiempo, una idea, algo para cerrar. Mira, yo creo que de las cosas que lamentablemente el tiempo se hace cortito, yo quería contarles una experiencia, porque a veces nosotros que vivimos en comunidad, sea una comunidad cristiana, nuestro trabajo, en el lugar en que nos desempeñemos, a veces juzgamos quién es trigo y quién es cizaña. Y cuán equivocados a veces están nuestros ojos, porque a nuestros ojos puede alguien parecer cizaña, y finalmente el tiempo nos demuestra que no era cizaña. Y a veces a quien nos pareció, ¿cierto?, desde el punto de vista nuestro, que alguien sí era trigo, nos equivocamos. Entonces, a veces emitir juicio sobre la conducta de los que permanecemos en comunidad no nos corresponde a nosotros. A veces, ¿cierto?, dice, bueno, usted es cristiano, y bueno, ¿y cómo va alguien ahí a la iglesia? Y como que no se porta muy bien. ¿Ah? No nos fijemos en eso. No nos fijemos en la persona que, de nuestro punto de vista, está errada, está actuando mal, o tiene normas que no nos parecen que son correctas de un cristiano. Sino que nosotros tratemos de ver nuestra propia vida interior. Esa es la vida que tenemos que analizar. Esa es la vida que tenemos que reflexionar y decir, tener cada día una versión nuestra mejor que la del día anterior. Y pedirle cada día al Señor que nos haga, ¿cierto?, mirarnos hacia nosotros, hacia nuestro interior y no hacia el resto. Gracias. Nivaldo, más breve. Muy bien. Sí. Agradecido nomás al Señor por estar con ustedes y permitirnos entregar nuevamente esta esencia del Evangelio de la misión de Jesús aquí en la tierra. Gracias por acompañarnos. Gracias. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.